Corría el año de 1914, y el norte de México hervía como cazuela de cobre al mediodía. El país estaba partido, desangrándose entre generales, caciques y traiciones. La Revolución Mexicana, esa bestia de 7 cabezas, se arrastraba por las sierras, devorando todo a su paso en haciendas, familias, esperanzas, y también verdugos. En ese entonces, el sur de Morelos, tierra caliente y fértil como vientre de hembra, sufría bajo la bota de un animal vestido de general. No era hombre, era plaga. Se llamaba Tomás Verdugo, y su apellido era maldición en boca del pueblo. Dicen que era federal, pero más parecía demonio. Alto, con la barba cerrada como cardón espinoso, mirada de machete, y voz que dolía como latigazo. Llevaba el uniforme como quien lleva una cadena de oro no por deber, sino por poder. Le decían el general sin alma, y hasta los perros se escondían cuando lo olían llegar. El general no peleaba por la patria, no, compadre. Él peleaba por placer. Aquí se hace lo que yo diga, porque yo mando hasta sobre la Virgen, decía, con la cruz al cuello robada de algún cura muerto, y sus hombres reían, no por valentía, sino por miedo. Era la madrugada cuando llegaron a San Pedro Tepalcingo, un pueblo pequeño, dormido entre el maíz y el rezo. Los gallos ni alcanzaron a cantar. El polvo los despertó primero, luego los gritos, después el silencio. Tropaos, federales, por la autoridad del gobierno, gritaban los soldados mientras rompían puertas, saqueaban pulques y arrastraban a los hombres como costales de frijol. El general Verdugo, montado sobre su caballo negro, un animal igual de salvaje que él, observaba todo con media sonrisa, como quien escoge fruta en el mercado. ¿Quién es la más bonita del pueblo?, preguntó. Con la voz untada de veneno, nadie respondió. Y cuando nadie responde a un tirano, el tirano escoge al azar. Fue entonces cuando Rosa Elena, la hija del panadero, Apenagás, Gillesisiechi Primaveraos, fue arrancada de su casa. La madre gritó, el padre se interpuso, y el cañón de un rifle lo cayó para siempre. Un disparo seco, como los que no tienen duda. Verdugo bajó del caballo. Caminó entre los cuerpos como quien pasea por su jardín. Una mujer tan hermosa no debe esconderse bajo trapos humildes, dijo, mientras todos miraban. Y ahí, compadre, ahí ocurrió lo imperdonable. Rosa Elena fue desnudada en plena plaza, a plena luz del día, frente a su madre, llorando frente a niños, frente a todo un pueblo arrodillado por el miedo. Y él lo hizo como quien no teme a Dios. Esa escena quedó tatuada en la memoria de San Pedro. A las campanas de la iglesia no volvieron a sonar. El padre del templo se encerró y jamás volvió a oficiar misa. Los niños dejaron de jugar en las calles. Las mujeres se tapaban más que nunca, con el alma hecha jirones. Pero el general Verdugo no se fue. Se instaló en el pueblo como peste en herida abierta. Convertía la escuela en cuartel, los hogares en prostíbulos, las oraciones en susurros. Rosa Elena no volvió a hablar. Se sentaba todos los días frente a la puerta de su casa, con la mirada perdida y las manos entrelazadas, como si rizara. Poró no rizaba. Rezaba su madre, al rezaba el pueblo. Rezaba el desierto entero, pidiendo que alguien viniera, que alguien hiciera justicia. Y en medio de tanto dolor, nació la leyenda, porque hay historias que duelen, pero también hay historias que arden. Y esta, compadre, esta va a arder. ¿Quién era Tomás Verdugo antes de vestir el uniforme? ¿Qué más hizo ese hijo de la mala madre en San Pedro Tepalcingo? Eso y más te lo cuento en la segunda parte de este cuento de pólvora y justicia. Dale like, suscríbete y prepárate, porque la revolución apenas empieza. Y Emiliano Zapata ya viene bajando del sur, montado sobre la rabia del pueblo. El sol se levantaba sobre San Pedro Tepalcingo, pero no traía luz, traía miedo. Cada calle, cada casa, cada pozo de agua, parecía guardar el eco de la humillación que Rosa Elena había sufrido. La memoria del pueblo estaba manchada, y el olor a pólvora y a sudor del miedo se mezclaba en el aire caliente. Tomás Verdugo no era un general común, era una tormenta vestida de uniforme, una sombra que devoraba todo a su paso. Su crueldad no conocía límites. No se conformaba con humillar a una joven. Su hambre era más vasta, más perversa. Cada día llegaba a la plaza principal, observando al pueblo como quien estudia hormigas, buscando la más mínima resistencia para aplastarla con su garra. Sus víctimas no eran solo mujeres, ni solo jóvenes. Hombres, ancianos, niños, todos
se convertían en piezas de un tablero de terror, que él manejaba con sonrisa torcida. Había un zapatero llamado don Ernesto, un hombre de manos callosas y corazón noble, que una vez osó cuestionar la presencia del general en la feria del pueblo. Verdugo lo llamó al centro de la plaza y le obligó a caminar sobre brasas, para enseñarle lo que era desafiar a la autoridad. Sus gritos retumbaron entre las casas, y aún hoy se decía que sus pasos ardieron en memoria del miedo. Las mujeres, aterradas, recogían sus hijos en brazos y susurraban oraciones a la Virgen de Guadalupe, mientras los soldados del general reían como hienas. Pero no todos se quedaban en silencio. Había quienes, en secreto, observaban y contaban lo que sucedía, como aves nocturnas con ojos abiertos en la oscuridad. Entre ellos estaba doña Carmen, la madre de Rosa Elena, cuyo dolor era fuego que no se apagaba. Cada vez que el general entraba en su casa, ella lo miraba a los ojos con un rencor que quemaba más que la pólvora, y aunque sus lágrimas caían, su alma se mantenía firme, porque sabía que el tiempo de la justicia llegaría y no sería tarde. El general, sin embargo, parecía invencible. No había murmuración que no llegara a sus oídos. No había secreto que no oliera con su instinto de depredador. Entraba a las cantinas y bebía tequila mientras contemplaba el miedo de los parroquianos. Sus palabras eran cuchillos, aquí mando yo. Nadie desafía a Tomás Verdugo y sobrevive. Y así, el terror se expandía como agua entre las grietas de adobe. Cada gesto, cada mirada suya, era amenaza. Cada orden, sentencia. Y mientras él reinaba, el pueblo sufría. Los niños dejaron de reír y se refugiaron en los patios polvorientos. Los hombres trabajaban con la cabeza baja, mirando constantemente por encima del hombro. Las mujeres se cubrían con rebozos más gruesos y caminaban por callejones para evitar la mirada de Verdugo. Era un silencio que pesaba, un silencio de piedra, de lodo seco, de vidas amordazadas. Cada día que pasaba, la sombra del general crecía más, y la desesperación calaba hasta los huesos. Pero incluso, en medio de la opresión, surgían pequeñas resistencias. Algunos se reunían en secreto, intercambiando miradas cómplices y palabras susurradas. Una anciana, conocida como Doña Lupe, contaba historias de héroes que habían enfrentado tiranos, recordando que la justicia siempre encuentra su camino. Los hombres que habían sido golpeados o humillados enseñaban a los más jóvenes a esconderse, a observar y a esperar. La violencia de Verdugo estaba alimentando la semilla de la rebelión. Cada acto de crueldad, cada humillación, cada lágrima derramada sumaba un motivo más para que alguien, algún día, se levantara contra él. El miedo era real, pero la esperanza, aunque pequeña, ardía. Los rumores de un hombre del sur que luchaba por la justicia se filtraban entre las calles de Emiliano Zapata, dicen. Era su nombre. Y aunque el pueblo apenas podía imaginar su rostro, la sola mención hacía que los corazones latieran más rápido. La idea de un hombre que respetaba al pueblo y castigaba a los tiranos era como un canto lejano, un grito que recorría los cerros y se infiltraba en las casas. Mientras tanto, Verdugo no se detenía. Cada día encontraba nuevas formas de humillar y aterrorizar. Un carnicero fue obligado a vender su carne podrida, solo para demostrar el poder del general. Una maestra fue castigada por enseñar a leer contra la voluntad del invasor. Todo acto de bondad se convertía en desafío, y todo desafío en tortura. La plaza del pueblo se transformó en un escenario de horror, donde cada sombra podía ser la última, y cada paso podía ser el principio del fin. Pero el pueblo, aunque silencioso, observaba, tomaba nota, aprendía, y en los corazones de los más valientes crecía la certeza de que la justicia llegaría, porque no hay tirano que resista la memoria del dolor que él mismo provoca. Y así, mientras el general Verdugo dormía, creyéndose dueño del mundo, en algún lugar del sur, Zapata escuchaba los lamentos del pueblo, preparando sus pasos, su caballo y su ira para aquel día en que la balanza se inclinaría y la justicia haría su entrada triunfal. El terror, entonces, no era absoluto. La opresión, aunque aplastante, tenía grietas, y esas grietas serían el inicio de la caída del monstruo. La memoria de Rosa Elena, el dolor de Doña Carmen y el miedo colectivo se transformaban en fuego. Y el fuego nunca se apaga solo, necesita viento. Y ese viento, compadre, era Emiliano Zapata. En la próxima parte te contaré el acto más terrible de Verdugo, y como la chispa de la justicia empieza a prender en el corazón del pueblo. No te pierdas esta historia de sangre,
honor y venganza. Dale like y comparte si tu corazón late por la justicia. El viento del sur arrastraba polvo y cenizas, pero no lograba apagar el fuego que ardía en San Pedro Tepalcingo. Era un fuego de miedo, sí, pero también de rabia contenida. Esa rabia estaba a punto de estallar, porque Tomás Verdugo no había tocado fondo. Su crueldad alcanzaría un nivel que haría temblar incluso a los más valientes. Una tarde, cuando el sol caía como hierro fundido sobre los tejados de adobe, el general cometió un acto que marcaría la historia del pueblo y encendería la chispa que traería justicia. Rosa Elena, aunque ya quebrada en su espíritu, fue nuevamente señalada. Verdugo, con su uniforme impecable y su mirada afilada, la arrastró frente a la plaza, donde todos podían verla. Esta vez, su humillación no se limitó al desnudo. La obligó a recorrer la plaza con una campana en la mano, tocando cada ucasá, anunciando la voluntad del tirano. Sus gritos de desesperación se mezclaban con las risas de los soldados, y la madre de Rosa Elena cayó de rodillas, rogando por su hija. Los hombres del pueblo miraban, impotentes, mientras las lágrimas se mezclaban con el polvo caliente del camino. El sufrimiento de Rosa Elena era como un cuchillo girando en el aire, y cada vuelta cortaba un poco más la esperanza del pueblo. La joven, antes risueña y llena de vida, ahora caminaba como sombra de sí misma, con los ojos apagados y el corazón encogido. Sus dedos temblaban, sus pies sangraban por el roce de las piedras, y cada campanada que hacía resonar era un golpe más en la memoria de todos los presentes. Verdugo la observaba con la satisfacción de un depredador que marca su territorio, pero el pueblo no podía soportarlo más. La madre de Rosa Elena, doña Carmen, gritó con la voz rota: «Hijo de la mala madre, algún día pagarás por esto». Los hombres intentaron intervenir, pero la bala de un soldado los detuvo. Cada palabra de resistencia era sofocada por el cañón del miedo, y sin embargo, algo cambió en ese instante. Un murmullo comenzó a correr por entre la gente, como viento entre los cardones. El nombre de Emiliano Zapata era mencionado en susurros, y la esperanza, aunque diminuta, comenzó a abrirse paso entre el polvo y el llanto. Los niños, escondidos tras las paredes de adobe, presenciaban el horror con ojos grandes y brillantes. Aprendían la lección más dura, aunque el mundo puede ser cruel, pero también que hay héroes que no se doblegan ante la injusticia. Cada lágrima derramada de Rosa Elena y su madre era un recordatorio de que la opresión tenía un límite, que la crueldad de Verdugo no era infinita. Y mientras la joven era humillada, un juramento silencioso nacía en el corazón de cada espectador. En algún día, ese general pagaría. El efecto en la comunidad fue inmediato. Las noches se llenaron de susurros, reuniones secretas, planes escondidos en las sombras. Doña Lupe, la anciana sabia, recorría las casas contando historias de valentía y resistencia, recordando que ningún tirano permanece para siempre. La plaza, que una vez fue escenario de alegría, se convirtió en un lugar de memoria y dolor, pero también de promesa. La injusticia había alcanzado su cenit, y la respuesta del pueblo comenzaba a formarse como tormenta en el horizonte. Los soldados de Verdugo continuaban riendo, ajenos al poder que subestimaban. Cada acto de humillación fortalecía la determinación de aquellos que resistían. La memoria del acto más terrible se convirtió en combustible en el recuerdo de Rosa Elena, caminando con la campana, resonando por todo el pueblo. Sería la señal que despertaría la fuerza de Emiliano Zapata y sus hombres. Cada piedra del camino parecía murmurar: no olvidaremos, la justicia llegará. Entre tanto dolor, surgió un mensajero, un joven valiente, llamado Julián, primo de Rosa Elena. Con el corazón encendido por la rabia y la desesperación, se ofreció a llevar la noticia hasta el sur, hasta donde se decía que un hombre llamado Zapata defendía al pueblo y castigaba a los tiranos. Su viaje sería largo, peligroso y lleno de obstáculos, pero su misión era clara: pedir justicia, traer esperanza y preparar el terreno para el día en que Verdugo recibiría su merecido. El acto más terrible de Verdugo no solo rompió la vida de Rosa Elena, también encendió la mecha de la revolución en San Pedro Tepalcingo. La humillación se transformó en rabia contenida, y la desesperanza en un plan que estaba por nacer. Porque en cada injusticia hay una semilla de justicia, y en cada lágrima, una fuerza que puede cambiar el destino de los pueblos. La historia de Rosa Elena se convirtió en leyenda,
y la memoria del pueblo comenzó a tejer los hilos de una venganza que no sería cruel, sino justa. En la próxima parte, Julián partirá en busca de Zapata, llevando consigo la historia de horror y la esperanza de un pueblo. Prepárate para seguir este camino de justicia y heroísmo. No olvides suscribirte y compartir este relato si tu corazón late por la justicia. Julián cabalgaba bajo el sol abrasador del sur, llevando consigo no solo la historia de Rosa Elena, sino también la rabia y la esperanza de todo San Pedro Tepalcingo. Cada piedra del camino parecía recordarle la humillación que su pueblo había sufrido. Cada ráfaga de viento llevaba consigo el lamento de madres, hijos y ancianos. El joven no dormía, no comía, no descansaba. Solo avanzaba, con el corazón encendido y la determinación grabada en la frente como tatuaje invisible. El camino era largo, lleno de lomas y ríos secos, de desiertos que ardían como hornos, y de cantinas solitarias, donde algún viajero se ofrecía un trago amargo. Julián preguntaba por los caminos de Emiliano Zapata en cada pueblo que cruzaba. Algunos le miraban con miedo, otros con esperanza. Todos entendían que cuando el sur se movía, no era cualquier hombre, era un hombre que traía justicia a los que el miedo había hecho olvidar. Finalmente, tras días de cabalgata y noches durmiendo entre nopales, Julián llegó a una cantina polvorienta en la entrada de un pueblo cercano a la Sierra de Morelos. El olor a mezcal y a madera vieja impregnaba el aire. Allí, entre murmullos y miradas cautelosas, vio a un hombre que no necesitaba presentación. Su sombrero de ala ancha, su chaleco de cuero gastado, la manera en que se recostaba sobre la barra Antó, hablaba de un hombre que no tenía miedo, de un hombre que mandaba respeto sin exigirlo con amenazas a Emiliano Zapata. «Compadre», dijo Julián, con la voz temblando, pero firme, «vengo de San Pedro Tepalcingo. Un general federal, un animal llamado Tomás Verdugo, ha hecho cosas que ningún hombre con alma podría soportar. Necesitamos su ayuda. El pueblo, mi prima, Rosa Elena, no podemos más». Zapata lo miró con calma, sin prisa, como quien escucha al viento contar secretos. Su barba negra y sus ojos profundos parecían leer el alma de Julián, como si conociera la historia antes de escucharla. «Hijo», dijo Zapata con voz grave y pausada, «cada lágrima derramada por un pueblo es un fuego que no puede apagarse. Dime todo, desde el principio, a no dejes nada. Cada detalle será un arma en nuestra lucha». Julián entonces comenzó a relatar todo la llegada de Verdugo, la humillación de Rosa Elena, los actos de crueldad contra hombres y mujeres, la muerte del padre de la joven, el miedo que paralizaba al pueblo, y las noches llenas de susurros y lágrimas. Contó sobre los niños que dejaron de jugar, las mujeres que se cubrían más que nunca, los hombres que bajaban la mirada, y como cada acto del general fortalecía la semilla de la rebelión. Zapata escuchaba, sin interrumpir, pero cada palabra que salía de la boca de Julián parecía prender un fuego en su pecho. «Ese hijo de la mala madre», dijo finalmente, «no es un hombre, es sombra, pero toda sombra tiene fin cuando llega a la luz. Julián, ¿estás dispuesto a acompañarme, a ayudarme a traer justicia al sur de Morelos?» El joven asintió, sin vacilar. Sabía que estaba ante un hombre que no hablaba por orgullo sino por certeza. Zapata se levantó, ajustó su sombrero y dio un paso hacia la puerta de la cantina. La luz del atardecer iluminaba su rostro curtido por el sol y por la guerra. Era un hombre que no prometía miedo, prometía justicia. «Vamos a planear cómo enfrentaremos a Verdugo», dijo Zapata. «Cada movimiento que hagamos debe ser como río silencioso, profundo y con fuerza suficiente para arrastrar al tirano y dejarlo sin nada». Julián sintió un peso caer de su corazón. La llegada de Zapata no solo era esperanza, era el inicio de la venganza justa, del equilibrio que todo pueblo oprimido espera alguna vez. Mientras la cantina se llenaba de humo de tabaco y murmullos de curiosos, el joven y el caudillo comenzaron a trazar el primer esbozo de la acción que cambiaría para siempre la historia de San Pedro Tepalcingo. Los ojos de Zapata brillaban con determinación y una calma casi divina. Sabía que enfrentar a un monstruo como Verdugo requeriría astucia, paciencia y aliados. Cada palabra de Julián, cada detalle del relato, era una pieza del rompecabezas que convertiría el terror en justicia. En ese instante, el joven entendió que no solo traía noticias,
sino que estaba plantando la semilla de un cambio que reverberaría por todo Morelos. «Prepárate, compadre», dijo Zapata al final de la noche. «No se trata solo de castigar al tirano. Se trata de mostrar al pueblo que la justicia existe, que la fuerza sin bondad es nada, y que el sur nunca olvidará cómo defender su dignidad. Mañana empezaremos a movernos, y nadie podrá detenernos». El mensajero se durmió esa noche, pensando en su prima, en su madre, en los niños que habían presenciado tanto horror. Pero por primera vez en días, sintió que la esperanza no solo era posible, sino inevitable. Emiliano Zapata había escuchado, había comprendido, y la justicia ya comenzaba a caminar junto a ellos, paso a paso, por los caminos polvorientos del sur. En la próxima parte, Julián contará los crímenes completos a Zapata, quien decidirá actuar. La planificación de la justicia empezará, y cada paso acercará al pueblo a su liberación. Mantente atento, compadre, que la historia apenas comienza a tomar forma. El amanecer trajo consigo un viento fresco, que no lograba disipar el polvo de los caminos, ni la sombra que Verdugo había dejado en San Pedro Tepalcingo. Julián, todavía con el corazón latiendo a 1000 por hora, se sentó frente a Emiliano Zapata, en la pequeña cantina del pueblo cercano a la sierra. Sus manos temblaban, pero su voz se mantenía firme, porque sabía que cada palabra era un arma, y que la justicia dependía de la precisión de su relato. «Compadre», empezó Julián, con la mirada fija en los ojos de Zapata, «el general, ese hijo de la mala madre, llegó a nuestro pueblo hace semanas. No vino como protector, ni como autoridad. Vino como plaga. Primero irrumpió en la plaza, después en las casas, luego en los corazones an Rosa Elena. Subás, se y Cuebro, pero continuó. Mi prima fue desnudada frente a todos su madre. Su madre aún no se repone. Las noches se llenaron de gritos. Los días de miedo, Guaycara, hombre, mujer y niño, vive temiendo su nombre. Zapata escuchaba sin interrupción, asentiendo apenas, su barba oscura moviéndose lentamente. Sus ojos eran fuego concentrado, mirando más allá de la cantina, hacia la tierra que había sido mancillada por Verdugo. Julián continuó, describiendo con detalle los actos de crueldad a hombres golpeados por protestar, mujeres humilladas, la escuela convertida en cuartel, la iglesia cerrada, y los rezos convertidos en susurros temerosos. Cada palabra era un clavo en la conciencia del caudillo del sur. Cada relato un motivo más para que el tirano pagara. «Ese animal», dijo Julián, su voz ahora cargada de rabia contenida, «no tiene respeto por nada ni nadie. Mataría a cualquiera que ose mirarlo a los ojos y disfruta el sufrimiento. El pueblo está roto, compadre. Todos vivimos con miedo, pero cada noche rezamos para que alguien venga y ponga fin a esta pesadilla». Zapata permaneció en silencio unos segundos, como contando en su mente cada acto, cada injusticia, cada lágrima. Luego se inclinó hacia Julián y dijo, «Hijo, gracias por tu valor. Has traído la verdad, y la verdad es la base de nuestra justicia. Ahora sé que debemos actuar. Nadie puede soportar tal maldad sin que llegue la hora de pagar. Cada pueblo merece respeto, y San Pedro Tepalcingo merece volver a caminar bajo el sol, sin miedo. Pero, compadre», continuó Julián, «necesitamos estrategia. Él tiene soldados, armas, hombres. No podemos enfrentarlos sin un plan. Si vamos sin pensar, solo aumentaremos el sufrimiento». Zapata sonrió apenas, pero sus ojos brillaron con determinación. «Por eso estoy aquí. La fuerza sin cabeza es ciega. Primero observaremos, estudiaremos sus movimientos, entenderemos su debilidad. Luego, cuando llegue el momento, actuaremos. Y cuando lo hagamos, el pueblo verá que la justicia no es solo palabra, sino acción». Julián asintió, sintiendo que por primera vez en semanas, la esperanza se mezclaba con certeza. El caudillo del sur no solo escuchaba, él planeaba, él calculaba, él preparaba la justicia como quien afila un machete para cortar la maleza que ahoga los cultivos. Cada detalle del relato de Julián era anotado en su memoria. Cada historia de sufrimiento se convertía en motivación para la acción. «Te juro, compadre», dijo Julián con voz firme, «que si logramos detenerlo, todo el pueblo sabrá que Emiliano Zapata no abandona a quienes sufren, que la justicia existe, aunque tarde, y que nadie está por encima del dolor del pueblo». Zapata lo miró, y por un instante, el silencio de la cantina se llenó de solemnidad. «Julián», dijo finalmente, «juramento hecho no se rompe. Yo, Emiliano Zapata,
Juro que Tomás Verdugo pagará por cada lágrima derramada, cada golpe, cada humillación. Su uniforme no servirá para cubrir su culpa. Y cuando termine, San Pedro Tepalcingo volverá a respirar, y la memoria de Rosa Elena será limpia de esta sombra. El plan empezaría de inmediato. Zapata convocó a sus hombres, a los pocos aliados locales que podían confiar en secreto, y delineó los primeros pasos en observación, estudio de movimientos, identificación de aliados y víctimas, y preparación de la acción. Cada decisión estaba impregnada de respeto al pueblo, y de la determinación de no repetir la crueldad de Verdugo. La justicia, que se avecinaba, no sería vengativa por placer, sería justa, poética, necesaria. Julián, al salir de la cantina esa tarde, sintió que llevaba consigo algo más que miedo y desesperación. Llevaba la certeza de que la sombra de Verdugo se acortaría, de que la opresión tenía fecha de vencimiento, y de que la memoria del dolor se transformaría en fuerza. El sur de Morelos estaba despertando, y el eco de la justicia pronto resonaría por todos los caminos polvorientos, recordando que quien hace el mal debe enfrentar la verdad. En la próxima parte, Villa se infiltrará en el territorio del tirano, observando, planificando y reuniéndose con los aliados locales. La estrategia de justicia comienza a tomar forma, y la tensión aumenta. Mantente firme, compadre, que la venganza justa se acerca. La noche cayó sobre San Pedro Tepalcingo como un manto negro que cubría el miedo, pero también la oportunidad. Emiliano Zapata, acompañado de unos pocos hombres de confianza, y del joven mensajero Julián, avanzaba con pasos silenciosos hacia el territorio donde Verdugo gobernaba con terror. Cada sombra, cada piedra, cada nopal parecía observarlo. Y los hombres sabían que el menor descuido podía delatar su presencia. Pero el caudillo del sur no era hombre que se intimidara. Su mirada firme y su respiración controlada lo convertían en sombra entre sombra. Vestidos con ropa humilde para no llamar la atención, se mezclaron entre los campesinos que trabajaban la tierra de noche, observando cada movimiento de los soldados de Verdugo. La cantina donde el tirano y sus hombres se reunían estaba iluminada por lámparas de aceite que lanzaban destellos sobre las paredes sucias. A lo lejos se oían risas y gritos, música de jarana mezclada con insultos y amenazas. Zapata no se inmutó. Cada sonido era información, cada luz una oportunidad de ver lo que sucedía en la fortaleza de la crueldad. ¡Compadre!, susurró Julián, señalando un grupo de soldados alrededor de la plaza. Ahí es donde guarda a sus víctimas y donde organiza sus fiestas macabras. Debemos tener cuidado. Uno solo nos descubre y todo se pierde. Tranquilo, respondió Zapata, con voz grave. Observar no es acercarse. Hoy somos ojos y oídos. Mañana seremos justicia. Se acercaron al patio trasero de la cantina, donde algunos prisioneros, incluyendo mujeres y hombres del pueblo, trabajaban bajo la vigilancia de soldados armados. Zapata tomó nota de cada detalle: la ubicación de los guardias, los horarios de las rondas, las rutas de escape posibles, y sobre todo, las personas que necesitaban ayuda inmediata. Su plan comenzaba a tomar forma, y cada observación era un paso hacia la justicia. Durante su reconocimiento, se encontraron con doña Carmen y otras mujeres que habían sobrevivido a la humillación de Verdugo. Sus ojos reflejaban miedo, pero también una chispa de esperanza al ver a Zapata entre las sombras. El caudillo las tranquilizó con un gesto, asegurándoles que pronto todo terminaría. Las víctimas se convirtieron en aliadas, proporcionando información sobre las rutinas del general y la ubicación de sus hombres más peligrosos. Cada palabra, cada susurro, era un mapa secreto que acercaba la libertad. No temáis, dijo Zapata. Pronto caminaréis libres por vuestra tierra. Pero necesitamos paciencia. La justicia no se improvisa, se planifica. Los hombres de Zapata, entrenados en estrategia y astucia, se movían silenciosamente, observando y tomando nota. Cada gesto de los soldados de Verdugo, cada conversación interceptada, era anotada aumenchi. La paciencia era clave. No se trataba solo de castigar al tirano, sino de garantizar que la liberación fuera segura y que ninguna víctima sufriera más de lo necesario. Mientras la noche avanzaba, Zapata se detuvo en un pequeño montículo, detrás de la cantina, y miró el pueblo desde lo alto. La luna iluminaba los tejados polvorientos y las calles vacías. En su mente,
Visualizaba cada paso del plan en la infiltración, la liberación de prisioneros, la captura del general y la restitución del orden. Todo debía ser rápido, preciso y contundente. Cada movimiento calculado, cada acción medida, para que la justicia no solo fuera efectiva, sino también simbólica. «Compadre Julián», dijo Zapata, «mañana avanzaremos con los aliados locales. Ellos conocen cada escondite, cada ruta secreta. Hoy somos observadores. Mañana seremos viento que arrastra al tirano de su pedestal de crueldad. Preparad a los que puedan ayudarnos. La victoria depende de la unión del pueblo y de nuestra astucia». Julián asintió, comprendiendo que su papel iba más allá de mensajero. Ahora era parte activa de la estrategia, ojos entre las sombras, guía de los que sabían cómo moverse sin ser vistos. La infiltración no era solo táctica, era confianza depositada en la astucia de cada habitante que se atrevía a resistir. Y así, bajo la noche estrellada y el silencio del desierto que rodeaba el pueblo, Emiliano Zapata y sus hombres completaron el reconocimiento. Cada detalle observado sería crucial para la ejecución del plan. Cada aliado local, cada víctima que ofrecía información, era un hilo que tejía la red de la justicia. La paciencia y la astucia se convertían en armas más poderosas que cualquier fusil. La venganza justa empezaba a tomar forma, y la sombra de Verdugo comenzaba a sentir, aunque no lo supiera, que su final se acercaba. En la próxima parte, veremos la ejecución del plan, la infiltración nocturna, la captura del tirano y la liberación de los prisioneros. La justicia poética de Zapata comienza a desplegarse. Mantente atento, compadre, que la hora del tirano se acerca. La noche envolvía a San Pedro Tepalcingo como un manto de silencio pesado, solo roto por el susurro del viento y el lejano canto de un búho. Emiliano Zapata y sus hombres se movían entre sombras, cada paso medido, cada respiración contenida. Las linternas de los soldados de Verdugo iluminaban algunas calles, pero los hombres del sur conocían los atajos y escondites secretos. La justicia estaba a punto de tomar forma, y el miedo que Verdugo había sembrado durante semanas estaba a punto de ser cosechado. Zapata avanzaba con Julián a su lado, guiando a los hombres hacia la cantina donde el tirano acostumbraba a reunirse con sus oficiales. Los aliados locales esperaban, escondidos tras muros y callejones, listos para actuar en el momento preciso. Cada movimiento había sido estudiado durante la noche anterior: guardias, destredos, rutas de escape, puertas traseras y ventanas que ofrecían acceso a los prisioneros. La estrategia era simple: inmortal, infiltración, captura y liberación. El silencio se rompió apenas con un crujido de madera. Un soldado se movió distraído y un rápido gesto de Zapata lo silenció con un tiro certero. Nadie más se movió, nadie más respiró. La cantina, centro de crueldad y humillación, estaba al alcance. Zapata señaló a Julián y a los aliados. Ahora, susurró, adelante. Se acercaron por la puerta trasera. Los soldados que vigilaban el patio no esperaban la presencia de hombres entre las sombras. En cuestión de segundos, Zapata y sus hombres neutralizaron a los guardias con rapidez, sin alertar al tirano. Cada acción era precisa, cada movimiento calculado. El plan funcionaba como reloj, y el miedo que Verdugo había impuesto sobre el pueblo comenzaba a volverse contra él. Dentro de la cantina, el general estaba rodeado de lujo barato y risas crueles. Sus hombres bebían y jugaban cartas, sin sospechar que la justicia estaba a punto de entrar. Zapata irrumpió por la puerta principal, mostrando su rostro, su presencia y su autoridad. «Verdugo», gritó, «la justicia del pueblo ha llegado». El general se levantó, sorprendido, sus ojos abiertos como lunas de miedo. Intentó llamar a sus hombres, pero ellos ya habían sido neutralizados. Cada palabra de Zapata retumbaba en las paredes: tus días de crueldad terminan hoy. Tus uniformes no cubrirán tu culpa. Cada lágrima derramada en San Pedro Tepalcingo será vengada. Verdugo intentó huir, pero las rutas estaban bloqueadas. Sus manos temblaban, su arrogancia desaparecida. El hombre que se había creído intocable ahora estaba rodeado por el silencio de la justicia. Zapata se acercó y con calma tomó el uniforme del general y lo arrojó al suelo. «Ese animal», dijo, «vestía poder, pero hoy viste vergüenza». Mientras tanto, los prisioneros, atemorizados y agotados, comenzaron a salir de sus escondites. Rosa Elena, al ver a Zapata, sintió como una llama de esperanza comenzaba a crecer en su pecho. La joven y su madre se acercaron lentamente. Entre lágrimas
y abrazos temblorosos. Cada víctima recuperaba su dignidad, y el pueblo que había sufrido tanto, pudo finalmente respirar con alivio. El general Verdugo, humillado y sin uniforme, fue hecho arrodillarse frente a los ciudadanos. Su mirada no encontraba valentía, su voz no encontraba palabras. Zapata observaba, pero no gritaba ni golpeaba. Su justicia era firme y simbólica. La captura del tirano no era solo castigo, era lección, era ejemplo, era poesía hecha realidad. Julián, emocionado, miraba cómo el caudillo del sur guiaba la escena. Esto es lo que merecía, dijo con voz temblorosa. Justicia, pero justa. No venganza ciega, Zapata asintió. Cada acto tiene su consecuencia. La justicia se muestra en acciones, no solo en palabra. Hoy, el pueblo ha recuperado su poder, su voz, su dignidad. Se volvió hacia los prisioneros liberados. Salid y recordad que nadie está por encima del dolor que provoca. El sur nunca olvidará. El amanecer comenzaba a asomar por el horizonte. La cantina, que antes había sido lugar de humillación, ahora era escenario de liberación. Verdugo, sin uniforme y sin orgullo, comprendió que la fuerza no siempre es victoria, y que la justicia del pueblo tiene ojos y manos firmes. Los habitantes de San Pedro Tepalcingo, aún temblando, empezaban a sentir el peso del miedo levantarse de sus hombros. La venganza poética de Zapata se había consumado, pero la libertad, esa que se respira en el alma, apenas comenzaba. En la próxima parte veremos el juicio público de Verdugo, los testimonios de las víctimas y cómo la justicia se convierte en lección para todos. La moraleja del bien sobre el mal se hará evidente. No pierdas detalle, compadre, que la justicia del pueblo es eterna. La plaza principal de San Pedro Tepalcingo amaneció bañada por la luz dorada del sol, un sol que parecía más brillante, más limpio, después de semanas de terror. Allí, frente a la iglesia, y los viejos árboles que habían sido testigos del dolor, se reunió todo el pueblo. La cantina y las calles, que antes eran escenario de humillación, ahora se llenaban de murmullos de esperanza y justicia. El general Tomás Verdugo, humillado y sin uniforme, estaba arrodillado en el centro, rodeado por soldados que ya no eran sus aliados, sino testigos de su caída. Zapata se colocó al frente, con su sombrero ancho y su mirada firme, y habló para todos. Hoy, compadres, no estamos aquí para la venganza, estamos aquí para mostrar que la justicia existe, y que el mal no permanece impune. Cada lágrima derramada, cada grito de miedo, tiene hoy respuesta. Este hombre, señaló a Verdugo, ha usado su poder para humillar, para matar, para robar la dignidad de nuestro pueblo. Hoy, escucharemos a quienes han sufrido, y la voz del pueblo decidirá el destino de este tirano. Las víctimas comenzaron a hablar. Doña Carmen, madre de Rosa Elena, tomó la palabra primero. Mi hija fue desnudada frente a todo el pueblo. Sus días se llenaron de miedo, y nuestros corazones de dolor. Hoy, viendo que el tirano está frente a nosotros, siento que la esperanza renace. Que nadie más, en el sur, tema a este animal. Rosa Elena, con la mirada aún temblorosa pero con fuerza en la voz, agregó: he sufrido como ninguna joven debería. Pero gracias a Zapata, y a todos ustedes, puedo mirar al futuro. Que este juicio sea ejemplo de que la crueldad tiene fin. Otros habitantes del pueblo siguieron relatando golpes, humillaciones, robos y amenazas. Los hombres hablaron de sus trabajos destruidos, las mujeres de sus hogares profanados, los niños de las noches en vela, y los gritos que aún resonaban en sus sueños. Cada testimonio era un clavo en el ataúd de la tiranía de Verdugo. Cada palabra era un recordatorio de que el pueblo, unido, no se deja intimidar. Zapata escuchaba con atención, dejando que la voz de su gente dictara la justicia. Sus ojos no perdían detalle de las expresiones, los gestos, las lágrimas y las manos temblorosas. Cada historia era confirmación de la necesidad de acción, pero también de mesura. La justicia del sur no era venganza ciega, era equilibrio, era memoria que se transforma en acción justa. Cuando todos los testimonios fueron escuchados, Zapata se dirigió al general. Verdugo, has escuchado cada palabra. La gente que has humillado hoy tiene voz, y esa voz decide. No hay uniformes, no hay títulos, solo hechos. La justicia del pueblo es clara. Tu poder ha terminado. El castigo no fue por odio, sino por justicia poética. El uniforme del general, ya arrojado al suelo, simbolizaba su pérdida de autoridad. Sus armas fueron confiscadas, sus privilegios retirados, y su arrogancia desarmada. Zapata permitió que el pueblo, con dignidad y
y sin violencia adicional, hiciera un gesto de rechazo hacia el tirano, un silencio absoluto que pesaba más que cualquier grito de humillación, un recordatorio de que el respeto se gana y se mantiene, pero nunca se impone mediante miedo. Compadres, dijo Zapata al final, que este acto nos recuerde que la justicia no es venganza, y es equilibrio, memoria y acción correcta. Que el sur de Morelos y cada pueblo oprimido sepa que el mal tiene fin, y que el bien se fortalece cuando defendemos la dignidad de todos. El pueblo se dispersó lentamente, con Rosa Elena y su madre abrazadas, con lágrimas de alivio y risas contenidas. Los niños comenzaron a jugar de nuevo en la plaza. Los hombres volvieron a levantar la cabeza, y las mujeres caminaron con la fuerza de la libertad recién recuperada. La plaza, escenario de terror, se transformó en símbolo de justicia y esperanza. Cada piedra, cada sombra, cada rincón, llevaba ahora el recuerdo de que el pueblo unido, con la guía de un hombre justo, podía derrotar incluso al tirano más cruel. El sol del sur iluminaba San Pedro Tepalcingo como un testigo silencioso de lo que había sucedido. La plaza, antes escenario de humillación y miedo, ahora respiraba libertad y justicia. Los árboles se mecían con suavidad, como acompañando el murmullo del pueblo que empezaba a reconstruir sus vidas. Rosa Elena caminaba junto a su madre, cada paso firme, dejando atrás las sombras que Verdugo había impuesto. El pueblo entero respiraba profundo, y la memoria de lo sufrido se convertía en fuerza, en enseñanza. El general, Tomás Verdugo, fue exiliado, sin uniforme, sin soldados y sin poder. Su destino final fue una pequeña celda vigilada por autoridades imparciales, donde cada día debía enfrentar la realidad de sus actos. Allí, el hombre que creyó que podía humillar y matar sin consecuencias, comprendió que la justicia no depende de armas, sino de verdad y memoria. Sus días de arrogancia terminaron, y su nombre quedó marcado como advertencia: a nadie está por encima del bien del pueblo. Emiliano Zapata, mientras tanto, regresó a su gente en el sur, cabalgando entre los cerros y caminos polvorientos, con la satisfacción silenciosa de quien cumple su deber. Su justicia no era rápida ni brutal, era medida, poética y ejemplar. Cada acto había sido observado, cada decisión tomada con la certeza de que la libertad del pueblo valía más que cualquier venganza. El sur volvía a ser sur en tierra de hombres y mujeres que respetaban la vida y defendían la dignidad. San Pedro Tepalcingo cambió para siempre. Las risas de los niños llenaron las calles, los hombres trabajaban con la frente alta y las mujeres caminaban con paso firme. La memoria de lo ocurrido no desapareció. Se convirtió en leyenda, en recordatorio de que el pueblo, unido y guiado por la justicia, puede enfrentar cualquier sombra de crueldad. Cada historia contada, cada lágrima derramada, se transformó en enseñanza y ejemplo. Los aliados locales, que habían ayudado en la infiltración y liberación, se convirtieron en líderes respetados del pueblo. Doña Carmen, aunque marcada por el dolor, encontró la fuerza para enseñar a Rosa Elena y a otros jóvenes sobre la importancia de la dignidad, el valor y la justicia. El recuerdo de Verdugo se convirtió en advertencia, pero también en lección. El mal siempre deja huellas, y la memoria del pueblo es quien garantiza que no se repita. Zapata continuó luchando por todo el sur de Morelos, llevando su mensaje de justicia justa y respeto al pueblo. Su leyenda creció, no solo como hombre de armas, sino como protector de los oprimidos. Cada victoria era un recordatorio de que la fuerza sin bondad no es triunfo, y que la justicia del pueblo es más fuerte que cualquier tirano. Su ejemplo inspiró a otras comunidades, que comprendieron que la opresión puede ser enfrentada, y que el bien siempre encuentra su camino. El legado de San Pedro Tepalcingo y de Rosa Elena trascendió generaciones. Los relatos contados en cantinas, plazas y hogares se convirtieron en enseñanzas sobre la importancia de defender la dignidad, nunca rendirse ante la crueldad y confiar en que la justicia, aunque tarde, llega siempre. La memoria del pueblo se mantuvo viva, transmitida con orgullo y respeto, como llama que nunca se apaga. Y así, compadre, termina esta historia de horror y justicia, de lágrimas y valentía. Tomás Verdugo perdió todo en uniforme, orgullo y poder. El pueblo ganó algo más valioso en dignidad, esperanza y la certeza de que Emiliano Zapata y la justicia del sur jamás abandonan
a quienes sufren, porque en México, cuando el mal se levanta, el bien no tarda en responder, y la voz del pueblo es más fuerte que cualquier arma. Gracias por acompañarnos en este relato de los cuentos de Villa. Si la historia te hizo sentir, reflexionar y recordar que la justicia siempre encuentra su camino, dale like, comparte y suscríbete. Que la memoria de San Pedro Tepalcingo y el ejemplo de Zapata nos inspire a todos a defender lo que es justo. Hasta la próxima, compadre, porque la historia sigue viva y los héroes jamás se olvidan.